Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar del más reciente libro del escritor mexicano Yuri Herrera, que bueno, como bien sabemos es maestro en Tulane y bueno, este libro tendrá que ver con la ciudad de Nueva Orleans. Es un autor que es muy reconocido en México, siempre lo publica Editorial Periférica y bueno, nos volvimos fanáticos de su literatura desde el 2004 cuando publicó Trabajos del Reino, este libro sobre el escritor de corridos que trabaja para el narcotraficante. Ahora, esta novela de la que les voy a hablar hoy se llama La Estación del Pantano. Como les decía, se publicó apenas en octubre del 2022 y está situada en la ciudad de Nueva Orleans. Ahora, ¿de qué va esta historia? Bueno, pues esta historia nos cuenta la historia de Benito Juárez en el año y medio que vivió en Nueva Orleans. Recordemos que en 1853 él ya había sido gobernador de Oaxaca y entonces había tenido un conflicto con el dictador Santana y bueno, pues decide exiliarse porque estaba siendo perseguido. Así llega a La Habana y de ahí va a llegar a Nueva Orleans a finales de 1853 y va a estar ahí hasta junio de 1855. Ahora, en la introducción o en el inicio de este libro, Yuri Herrera nos dice que esto tiene mucha investigación detrás, que él se preguntaba qué había pasado en este año y medio que Juárez había estado en Nueva Orleans, porque incluso él mismo en su autobiografía solamente escribe que estuvo ese tiempo ahí, pero no nos da los detalles y no explica qué es lo que pasó durante su estancia en esta ciudad de Luisiana. Y bueno, entonces Yuri Herrera se da la investigación, como les decía, pues él vive en Tulane, es maestro en Tulane, está ahí en Nueva Orleans, entonces pues tiene toda la materia prima para hacer esta investigación y construye esta historia de año y medio de la que no tenemos mucha información. Es como una novela del what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sabido determinadas acciones de un personaje histórico? Ahora, esto es la aproximación que Yuri Herrera da es muy interesante porque de ninguna manera está tratando de darle tintes políticos a este escrito, de ninguna manera está enalteciendo o disminuyendo el papel que Benito Juárez jugó en la historia de México, nada de esto. Más bien está tratando de retratar al ser humano. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues a través de la construcción de la ciudad. Todo esto que nos está contando en la novela, que además es muy breve, entonces se lee muy rápido. Todo esto que nos está contando pues es lo que está en lo no oficial. Ahora, si buscamos los sucesos, si buscamos de lo que se entera Juárez al leer los periódicos que lee todos los días, porque llegan periódicos en español y además aprende inglés y un poco de francés para poder entender qué está pasando en esta ciudad que es tan diversa y que es una especie de híbrido en diferentes culturas, ¿no? La francesa, la española, obviamente la americana, y hacen que sea una ciudad súper interesante. Entonces todo esto nos va contando hechos reales, ¿no? Los incendios de los que hablan los periódicos, las aprehensiones de las que hablan, pues todo eso sí sucedió y hay una clara investigación detrás. Pero lo interesante es que Juárez toma todo esto que está pasando a su alrededor, todo lo que sucede en este contexto sin juzgar, ¿no? Él solamente está pasando los días y aprendiendo lo que pasa en esta cultura y en este contexto tan diferente al que él conoce en México y en Oaxaca. Entonces, me parece que lo que Yuri Herrera está haciendo es dejarnos ver, darnos guiños de que todo esto, de lo que él vivió en Nueva Orleans, pues es lo que lo convirtió en el liberal que fue después y bueno, lo preparó para ser después presidente de México. Ahora, es muy interesante porque también esta novela me dio la sensación de que todo lo que pasa con Juárez y el tiempo que vivió ahí es casi un pretexto que toma el autor para describir esta ciudad increíble, ¿no? De verdad, en la descripción que hace es extraordinaria, va construyendo a través de los personajes, pero también a través de los lugares, ¿no? Nos habla del pantano, nos habla de los diques, nos habla de los cementerios tan característicos en Nueva Orleans que están sobre la tierra precisamente para que no se vayan a hundir con los pantanos, ¿no? La tierra no es muy firme. Entonces nos va construyendo esta ciudad. Además es interesante ver cómo va interrelacionando los idiomas y es tanto cómo los mezcla y cómo va refiriéndose al francés y al español y al inglés, al creol, por supuesto, que también la redacción y la tipografía en esta novela son distintas porque parece que Yuri Herrera está escribiendo algunas palabras tal y como suenan y parece hacerle caso omiso al diccionario y cómo deben de ser las reglas de ortografía en el español. Entonces esta mezcla de idiomas, pues imagínense también la riqueza
que va a dar en este contexto de una ciudad como Nueva Orleans. Y bueno, además Benito Juárez no es un ser que un personaje, digamos, que esté nada más sentado observando, participa de todas estas actividades. Obviamente están escondidos junto con sus compañeros que están en el exilio, no tienen mucho dinero, entonces tienen que ir mudándose a diferentes casas. También participan de la vida cultural y social de Nueva Orleans de ese tiempo, que obviamente pues tiene que representarse el carnaval, el Mardi Gras, tienen que representarse los coffee shops, los burdeles, los hoteles, las casas donde podían hospedarse todas estas personas que no tenían suficiente dinero, los diferentes cuadros de la ciudad. Recordemos que bueno, pues está el cuadro francés, el cuadro español, y todo esto se conjunta en el Zócalo, por decirlo, en el centro de la ciudad de Nueva Orleans. Entonces Juárez está impresionado por esto, pero participa de buena gana, conoce todo tipo de personalidades y gente muy distinta a la que él está acostumbrado a tratar, o de la gente que vive en México en ese tiempo, y entonces todo eso va enriqueciendo la experiencia y sobre todo va enriqueciendo la construcción de la ciudad que hace Yuri Herrera. Como les decía, en algunos momentos sentí en la lectura que él lo que quiere es hablar de Nueva Orleans y quiere hablar de esta amalgama de culturas y de formas de ser que es la ciudad de Nueva Orleans. Entonces esto lo hace una ciudad y una novela sumamente interesante. Ahora, este hueco en la historia, creo yo, este no saber qué pasó con Juárez durante este año y medio que vivió en Nueva Orleans, pues le da la posibilidad a Yuri Herrera, le abre este camino, le abre este hueco para que él pueda construir esta ciudad de la que está, se ve que está encantado, ¿no? Ahora, una parte también muy importante que no es agradable, por supuesto, en esta novela y en esta parte de la historia de Estados Unidos es el tema de la esclavitud. Esto también va a tomar mucha relevancia aquí en la Estación del Pantano, en la novela, porque aunque no se trata directamente, pues sí hay claras referencias. Conocemos incluso a personajes que son esclavos o que fueron esclavos pero que ganaron su libertad, y entonces Juárez va descubriendo cómo es que trafican con las personas y cómo es que esto es un negocio que es muy productivo y que da a ganar mucho dinero a los ciudadanos en Estados Unidos. Obviamente los del norte pues llegan y casi dicen que ellos construyeron el sur porque ellos trajeron a la población de África y ellos construyeron esta forma de explotarlos y de que los hicieran trabajar en las plantaciones. Ahora, la referencia y la descripción que hace es bastante acertada, y obviamente me tuvo que dirigir y hacerme recordar a la novela de Beloved de Toni Morrison, que creo que no hay una novela que mejor describa esta situación de los esclavos en Estados Unidos en el siglo XIX. Y bueno, es importante recordar esta novela y cómo es que Toni Morrison la retrata. También ya está reseñada aquí en este canal. Y bueno, en la Estación del Pantano obviamente se tiene que hacer referencia a esto, pero esta situación de la esclavitud no se ve como algo que traiga pesadumbre a la gente que está ahí. Por el contrario, ellos tratan de salir adelante, y obviamente existe el referente característico de la ciudad de Nueva Orleans, que es la música, ¿no? Entonces, de hecho, la novela hasta cierto punto empieza con el sonido de los tambores, y a lo largo de toda la anécdota nos va a ir refiriendo a momentos en que se escucha la música, cómo Juárez la disfruta y cómo va mostrando esta mezcla de culturas que existe en la ciudad de Nueva Orleans y en el sur de Estados Unidos. Entonces, bueno, como pueden ver, es una novela interesante en el sentido que reconstruye la ciudad. También, como les decía en un inicio, pues habla de esta etapa de la vida de Juárez, pero en ningún momento tiene una carga política o quiere convencernos de nada. Más bien está imaginando qué es lo que hubiera pasado si Juárez hubiera escrito en su autobiografía lo que vivió en este tiempo. Y bueno, pues nos está dando una historia riquísima sobre una ciudad increíble en los Estados Unidos. Ojalá se animen a leer esta novela, que le den like a este video, y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.